Bueno, para mí es un libro complejo, Urquiza Salvaje. No es el libro más importante, sin duda, de lo que escribí, pero sí para mí es el mejor. ¿Por qué digo? Porque me parece que tiene una mirada mucho más madura sobre el proceso histórico argentino y el personaje es mucho más complejo que otros que tomé. Por ejemplo, en El Loco Dorrego, que sí, sin dudas es el libro más importante por todo lo que significó, Dorrego es un personaje que no podés no quererlo. Más allá de los errores que comete, es un personaje romántico, es un bueno. En cambio, Urquiza no. Urquiza es un personaje contradictorio. Es un personaje que tiene algunas cosas que lo hacen muy interesante y algunas cosas que lo hacen verdaderamente deplorable, ¿no? Y el libro tiene un formato que todo indica que el libro juzga muy duramente a Urquiza, ¿no? Urquiza es salvaje, los 3 capítulos se llaman Las 3 tradiciones de Urquiza. Sin embargo, cuando vos lees el libro te das cuenta que está mediatizado y están explicadas esos movimientos de Urquiza, esos movimientos políticos, salvo quizás el último Urquiza que para mí es el Urquiza injustificable, que es el Urquiza después de Pavón. La primera tradición es Caseros contra Rosas, la segunda tradición es Pavón contra el Partido Federal y ya la tercera es contra no solamente Solano López, sino es contra el Chacho Peñalosa, contra Varela, contra Solano López y contra López Jordán, ¿no? Yo creo que los grandes males que tienen los hombres y las mujeres de la política hoy son los mismos males que tenían en la antigüedad y hace 200 años. Yo creo que el hombre cambia, mejora, pero no hay esas grandes diferencias. Si vos te fijás, la ley de Fiteusis de Bernardino Rivadavia, que entrega tierras a precios bajísimos, se los entregan a las familias decentes de la Argentina, decentes entre comillas, no se la entregan a los pobres. La apropiación de las tierras y el regalo de tierras de 300.000 hectáreas para Martínez Dios, para Roca, para Menéndez Betti, en el sur, después de la campaña del desierto, no es un reparto democrático de la tierra, se la quedan ellos, se la quedan los generales, se la quedan los que ya tenían riqueza. Entonces, no hay diferencia entre apropiarse de 300.000 hectáreas de tierra en el sur con uno solo. Sí, o hacer ganar a una distribuidora de gas determinada cantidad de dinero si esa distribuidora de gas es amiga. La frase "todos los argentinos descienden de los barcos", dicha por el presidente de la Nación, lo que significa es: los que no descendieron de los barcos no son argentinos. Eso es lo que significa exactamente la frase. Aborígenes. Claro, y lo terrible es que hay una gran mayoría de mestizos, hablemos de gauchos, que no pertenecen a esa Argentina que baja de los barcos, ¿no? Y ahí yo creo que hay un quiebre muy importante en la sociedad argentina, que es la lógica de la Argentina europea blanca y la Argentina, voy a ser brutal, y esto es entre comillas, la Argentina de los negros de mierda, ¿no? Son dos Argentinas que no se toleran, ¿no? ¿Vos ves un reverdecer de la facundización actualmente? Sí, yo creo que esa lógica del desprecio social está muy, muy fuerte y muy instalada. Esta gente está gobernando. ¿Qué piensa hacer con los 20 millones de habitantes que estamos sobrando? ¿Qué piensan? ¿Tirarnos al Río de la Plata? ¿Pasarnos por las armas? ¿Qué piensan? No, yo no te lo puedo responder porque no estoy en la cabeza de ellos, pero hay algo que es cierto, que es inviable ese país. Yo creo que hay una cuestión dogmática en la clase dominante argentina que está relacionada con la Argentina preperonista. Ellos quieren volver a toda costa a la Argentina anterior al peronismo. Pero no solamente porque no quieren que exista el peronismo, sino porque sueñan con el modelo agroexportador de 1910, del centenario, donde la Argentina era la sexta economía mundial. Ser sexta economía mundial no significa ser sexta potencia.
porque una cosa es una economía engordada por el sistema de ingresos y egresos de exportaciones e importaciones, inflada por la toma de deuda, lo cual te infla la economía, pero no sos una sexta potencia, no tenés capacidad, porque el dinero además no queda en tu país, sino que está circulando, generándole ganancias a Gran Bretaña en ese circuito. Pero el problema es que lo que no ve la clase dominante es que Gran Bretaña como potencia no existe más. Que Gran Bretaña no te compra más cereales, que Gran Bretaña no te compra más carne, y que ese modelo agroexportador con el cual sueñan es imposible de reproducir. Entonces, a lo sumo puedes vender los productos del campo, pero tenés que dejar afuera 20 millones de personas, como vos decís. Y con la mala suerte que con Gran Bretaña éramos un imperio complementario. ¿Por qué? Porque ellos compraban lo que nosotros producíamos y nosotros comprábamos de ellos lo que nosotros necesitábamos. Ponele, ¿no? Sí. En Estados Unidos es un imperio competitivo, porque Estados Unidos no compra nada de lo que nosotros vendemos, ni siquiera limones, no les interesan ni siquiera los limones, y ellos producen y exportan todo lo que nosotros exportamos. Por lo tanto, ellos no nos compran nada a nosotros, y si nosotros le compramos a ellos no les importa, ¿no? Entonces Argentina perdió su lugar en la cadena de valores o en la división internacional del trabajo. ¿Por qué? Lo que exporta Argentina no le interesa a nadie, concretamente, excepto a China y a Rusia, que necesitan proteínas y que necesitan soja. Entonces ahí lo que hay que pensar es de qué manera, si vos rompes con el bloque chino y Rusia, porque tu alineación automática es con Estados Unidos, ¿qué haces con ese excedente? ¿A quién se lo vendés? ¿Y de qué manera se lo vendés? No, yo creo que el objetivo central es toda la región. Yo creo que Estados Unidos estuvo distraído entre el 2011 y el 2015 por el ataque a las Torres Gemelas, que una vez que destrozaron Medio Oriente, Irak y todos esos países, necesitan volver a cuidar su patio trasero. Necesitan volver a ponerlo en orden. Y no, me parece que no quieren una hipótesis de conflicto con Venezuela como cabeza de turco en América del Sur. Me parece que por eso intervienen nuevamente en la región de la manera que lo hacen. Bueno, al otro día Daniel Molina, un escritor que no es kirchnerista, escribió una nota muy interesante que se llama "Los kirchneristas son nuestros judíos", ¿no? Y a mí me pareció muy valiente esa nota. Obviamente él no dice que deslinda la cuestión del holocausto, pero dice que la forma en la cual se utiliza la propaganda contra el kirchnerismo es igual a la forma en la cual la propaganda goebbeliana se hizo contra los judíos en Alemania. ¿Significa esto que va a haber campos de concentración, fusilamientos masivos, muertes? No. Pero significa que las formas en las cuales se comunican son similares. Y yo creo que es muy valiente esa nota porque hay un proceso de estigmatización y cosificación sobre el que piensa diferente al gobierno nacional. Esa lógica de que vos no puedes decir nada si sos kirchnerista y que si decís algo sos kirchnerista es una lógica muy autoritaria. O sea, si yo no comparto lo que él dice y automáticamente lo tacho de lo peor que puede ser, en realidad lo que estoy logrando es que él no hable. No me importa si él tiene razón o no. Yo lo desautorizo vía falacia de autoridad. Vos no podés hablar porque sos de Boca. ¿Y por qué no puedo hablar porque soy de Boca? Digo, ¿qué? ¿Que soy de Boca me quita la razón? ¿Me quita la posibilidad de hablar? Digo, si yo digo la columna es celeste, por mucho que sea de Boca, ¿la columna deja de ser celeste? Y eso es una falacia de autoridad, es una falacia lógica y es una falacia autoritaria, donde el que no piensa como yo no puede hablar solamente porque no piensa como yo. Digo, en ese sentido creo que hay un revival de lo que yo considero que es una especie de fusiladora mediático judicial, ¿no? Donde no te dejo hablar, te mando a todos los medios a que te hostiguen, si los medios no alcanzan para hostigarte, te mando a la justicia. Porque la justicia siempre es manipulada por el poder político, pero el problema son
los niveles de manipulación de ese poder judicial, ¿no? Los grados, ¿no? Qué sé yo. Si vos decís en Facebook, que como es mi caso, que alguna vez dije que si seguíamos con un nivel de violencia discursiva como la que estamos teniendo, podemos llegar a ir a un enfrentamiento civil y viene un tipo y te mete una denuncia diciendo que vos haces apología de la violencia y la denuncia cae en bonadío. Y si sabés que el tipo que te hizo la denuncia es un abogado que trabaja para el PRO, lo que te das cuenta es que en realidad ahí hay un apriete, ¿no? Bueno, esto no pasa mucho en otros momentos. Y yo creo que lo que diferencia son los grados en los cuales se hacen esos aprietes o se hacen este tipo de operaciones, ¿no? Digamos, me parece que ahí está la diferencia en la graduación. La ley de medios, por ejemplo, no se pudo aplicar en la Argentina por la presión del Grupo Clarín. Pero hoy el Grupo Clarín tiene la presidencia de la Corte Suprema. Los grados son importantes, son muy importantes los grados, ¿no? Y me parece que no somos conscientes de que Dios está en los detalles y en los grados, ¿no? Justamente. Y eso me parece que es lo impresionante de este gobierno. Y lo que es más impresionante es la banalidad del autoritarismo de los medios de comunicación y de la sociedad en general, ¿no? Un grupo económico te pone un presidente de la Corte y nadie dice nada. Pasa como si... No, bueno, pero es así. No, flaco, no es así. Para mí la Corte Suprema del macrismo es tan vergonzosa como la Corte Suprema del menemismo y es tan vergonzosa como la Corte Suprema de 1930, cuando se produce el golpe, cuyo presidente era Rodríguez Larreta, bisabuelo del actual intendente de Buenos Aires, y dijo, no, está bien, se puede hacer un golpe militar para salvar a la democracia. ¿Sí? O sea, seamos pacifistas, matemos un violento, ¿no? Es lo que dijo Rodríguez Larreta, ¿no? En la acordada del 10 de septiembre de 1930. Bueno, yo creo que el nivel o el grado de intromisión de la política en el Poder Judicial hoy es altísimo. A partir de pensar que el pobre no es pobre por culpa suya, sino que es pobre por razones sociales, es que uno puede hacer empatía y puede pensar que a ese pobre hay que verdaderamente ayudarlo y ser solidario con esa persona, ¿no? Entonces, si vos considerás que tenés que ser solidario con esa persona, ya tenés allanado la mitad del camino para tus gobiernos y tus decisiones de políticas públicas. Ahora, si tenés un 50% que cree que a los pobres hay que matarlos porque son todos choriplaneros, sucios, roñosos, dejan la plaza sucia, cuando se manifiestan, escuchan cumbia, tienen sexo alocadamente y hay que matarlos a todos, es muy difícil pensar una política integrada que le dé trabajo a esa gente. Porque ¿qué es lo que vos, si vos pensás así, qué es lo que ofreces? La doctrina Chocobar. Cuando el negro de mierda sale corriendo, vos le metés un tiro. Vos fíjate cómo reaccionó la sociedad. Entre Santiago Maldonado y Nahuel. Una división. Sí, pero vos fíjate, a Santiago Maldonado fue una gran campaña. A Nahuel no. Y Nahuel ya sabíamos quién lo había matado. Y quizás tiene que ver con que Santiago es un poco más blanco. Y es un poco más de una familia de clase media. Y no lo digo en contra de Santiago, ¿eh? Lo que estoy diciendo es cómo la sociedad reconoce a un muerto, la sociedad de clase media argentina blanca, reconoce a un muerto como propio y a otro ¿no? Y ahí también hay una cuestión que es muy fuerte en términos culturales. Y sí es un retroceso. Y sí es un retroceso porque lo que rompe es la cadena de razonamientos. El kirchnerismo generó una cadena de razonamientos de intentar llevar adelante una defensa de los derechos individuales y civiles de las mayorías. Por lo tanto, primero pensó el matrimonio igualitario, después la ley de género, fue pensando algunas cosas que tenían que ver con el mundo de lo civil, el reconocimiento de los pueblos originarios. En ese sentido, esa cadena de razonamiento se cortó.
¿Por qué? Porque hoy incluso los derechos de las mujeres en términos estaba encadenada al kirchnerismo. Hoy lo que vos ves, y a partir de Brasil también, lo que vos ves es una contracción de ese razonamiento. Al contrario, ves que gana en Brasil un tipo que es misógino, que está en contra de los negros, que está en contra de los gays, que está en contra de todo aquello que la lógica de razonamiento progresista, y yo diría en el mejor de los sentidos progresista, de progreso, ¿no? de que vivamos mejor. A mí no me cabe ninguna duda que una persona que puede disfrutar de sus derechos y de su identidad es mucho más feliz y hace mejor a una sociedad que una persona que es reprimida, que es golpeada, que cobra menos por ser mujer, digamos. Hace una sociedad más feliz que defender su propio derecho y su propia identidad. Y yo creo que sí que hay un retroceso, y que hay un retroceso que hay que pensar incluso la cuestión de los pueblos originarios en la Argentina.